Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con un video tutorial sobre siglas, acrónimos, símbolos y abreviaturas. Vamos a ver primero qué es la definición de cada uno de estos términos y después vamos a ver las claves de redacción y por último la forma, no sé si correcta, pero la mejor forma o los pasos que hay que seguir para traducirlos de forma correcta. Vamos en primer lugar a hablar sobre, ahí está, sobre las siglas. ¿Sí? La definición que tenemos es signo lingüístico formado generalmente con las letras iniciales de cada uno de los términos que la componen. ¿Sí? Ahí los ejemplos que tenemos son BCRA y ONU, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, ahora cuando leamos la definición de acrónimo, que hay siglas que también pueden ser acrónimos, como sucede con ONU, ¿sí? Ya que el acrónimo es la sigla que puede leerse con naturalidad en español, ¿sí? Sílaba a sílaba. No tengo que ir letra por letra, sino que puedo leerlo como una palabra entera. Por ejemplo, ONU, como dijimos recién, es sigla y a la vez acrónimo, ¿sí? Otros ejemplos son SIDA, radar, ¿sí? Que ahora vamos a ver las claves de redacción. Luego tenemos los símbolos, ¿sí? Que tenemos como definición una representación de una palabra, científica o técnica en general, que está formado por letras o signos convencionales. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Y ahora también vamos a ver las claves de redacción de los símbolos, ¿sí? Y por último, las abreviaturas son formas acortadas de palabras o frases o expresiones. Ahí tenemos los ejemplos de la abreviatura de páginas y de y de Estados Unidos. ¿Sí? También vamos a ver las claves de redacción. Vamos a comenzar con las siglas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a escribir estas siglas? En primer lugar, es importante saber que no llevan puntos. Ahí tenemos el ejemplo, también de vuelta con ONU. Los plurales se forman no como en inglés, que se le puede agregar S, sino que tenemos que buscar otra forma, por ejemplo, con la sigla ONG, decimos, si estamos hablando en plural, decimos las ONG, ¿sí? No podemos entonces, como en inglés, agregarle una S al final. Van siempre todas las letras que la componen en mayúsculas y no llevan acento. Por ejemplo, la palabra CIA, no, a pesar de que está acentuada la letra I, no lleva acento porque las siglas así se redactan. ¿Qué hago si tengo que explicar el significado de una sigla? Porque lo tengo en un texto y corro el riesgo de que el lector no comprenda a qué me estoy haciendo, a qué me hago referencia. Entonces, la primera vez que se use una sigla o un acrónimo en un texto, debemos desplegar su significado, ¿sí? Esto significa que vamos a escribir el nombre y entre paréntesis la sigla. Hay otras formas de redacción, pero vamos a ver esta por ahora, acá. Y luego ya puedo, las veces siguientes que se utilice esta sigla, ya la puedo utilizar sin tener que explicar a qué se está haciendo referencia, ¿sí? Solamente hago esto la primera vez que la uso en el texto. Luego tenemos las claves de redacción de los acrónimos. No llevan ni puntos ni espacios entre las letras. Se escriben con mayúsculas, ¿sí? Pero si tienen más de 4 letras, pueden escribirse solo con la mayúscula inicial y el resto en minúscula, y estas sí, a diferencia de las siglas, llevan tilde o no, según las normas habituales del español, ¿sí? Por ejemplo, Fundeu, UNESCO o CONICET. Hay acrónimos que están incorporados a nuestra lengua y que forman ya nombres comunes, ¿sí? Estas palabras van en minúscula, se acentúan y pueden formar plurales. Ahí tenemos los ejemplos de PYME, SIDA, radar, OVNI, que abajo tenemos los ejemplos de cómo forman plurales, ¿sí? Pymes, radares, ovnis, etc.
Luego tenemos los símbolos. Acá esto es muy importante porque muchas veces nos confundimos, porque solemos ver, estamos acostumbrados a que no siguen las reglas, entonces nos podemos equivocar, entonces siempre conviene, es recomendable cuando tenemos dudas buscar, ¿sí? Ya sea en la Fundeu, en la RAE, ¿sí? Estas claves de redacción, o siempre en páginas confiables, ¿no? Los símbolos entonces van sin punto abreviativo, como tenemos el ejemplo, no forman plurales, ¿sí? Por ejemplo, en kilogramo no agrego la S al final, aunque sea más de uno, ¿sí? Se deja un espacio intermedio en español cuando acompaña una cifra, como vemos también en el ejemplo, y van con mayúscula o minúscula según el caso, ¿sí? Porque, por ejemplo, kilogramos, como vemos en el ejemplo, va en minúscula, pero a veces tenemos, por ejemplo, símbolos químicos, en el que la primera letra va en mayúscula, o un punto cardinal, que también cuando está el símbolo que lo representa va en mayúscula. Entonces tenemos que ver siempre cuál es la forma correcta de escribir. Y tenemos las abreviaturas, que también tienen sus claves de redacción, ya que mantienen tildes, ¿sí? Llevan punto abreviativo. En las abreviaturas en las que hay más de un elemento, tras el punto abreviativo se deja un espacio, como sucede con Estados Unidos, que ahí pueden ver el ejemplo, o con, por ejemplo, no sé, RRPP, ¿sí? O RRHH, ¿sí? Y después tenemos entonces las claves de redacción en cuanto a los plurales, ¿sí? Ya que cuando esa abreviatura tiene más de una letra, podemos agregar la S, y cuando tiene una sola letra, vamos a duplicar esa letra, ¿sí? Y por último tenemos la traducción de estos elementos, sobre todo vamos a hablar sobre la traducción de siglas y la traducción de acrónimos. En la traducción de siglas, como regla general, vamos a ver que vamos a buscar traducir todas estas siglas, principalmente las que ya tienen una forma reconocida en español, ¿sí? Si nosotros, si es un organismo o lo que representa la sigla es algo reconocido y tiene ya su forma establecida en español, vamos a usar esa forma, ¿sí? Como por ejemplo pasa con el FMI, ¿sí? Ya esa forma está establecida en español y es la que se usa normalmente. Perdón. Se recomienda traducir las siglas extranjeras entonces, sobre todo cuando tienen esta forma establecida, pero a veces pasa que hay otras siglas en las que, por ejemplo, son siglas que ya son de uso extendido, ¿sí? O corresponden a nombres comerciales, o presentan dificultades de traducción, y que ya está aceptado el uso en su forma extranjera, las vamos a mantener. Por ejemplo, IBM, ¿sí? Hay muchas siglas que ya están entonces reconocidas como en su forma en inglés o extranjera, y las vamos a dejar de esa manera, sobre todo en los casos que se nombran acá. También las siglas que es recomendable no traducir son las que corresponden a realidades extranjeras que no podemos adaptar a nuestra realidad. Como por ejemplo con el IRA o la CIA, ¿sí? No tenemos un equivalente exacto en Argentina o en el ámbito en el que nos encontramos. Entonces, conviene dejarlo con la sigla extranjera. Y por último, como ya habíamos dicho antes, la primera vez que se escribe una sigla que no es demasiado conocida, conviene explicarla, ¿sí? Y acá nos muestra dos formas de hacerlo, ¿sí? Primero la sigla y luego entre paréntesis explicar a qué hace referencia y cuál sería su forma en español, o directamente poner cuál es a qué hace referencia la sigla y luego la sigla entre paréntesis. Y luego ya en el resto del texto podemos directamente usar la sigla. Luego, en la traducción de acrónimos, lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay reglas establecidas, ¿sí? Entonces, vamos a tener que usar la mayoría de las veces nuestro criterio. Puede pasar, por ejemplo, que hay muchos acrónimos que son reconocidos internacionalmente, como por ejemplo UNICEF,
que los vamos a dejar en su forma original. Pero si no estamos muy seguros de cómo traducir un acrónimo, podemos seguir estos pasos que nos van a guiar en cómo, digamos, llevar a cabo esta traducción. Primero vamos a investigar cómo se ha traducido, cómo se traduce normalmente ese acrónimo en el idioma de destino. Por ejemplo, FIFA es un acrónimo que ya está reconocido en la mayoría de los idiomas y se deja así, ¿sí? Es como lo solemos encontrar siempre, es raro encontrar esta sigla o a lo que hace referencia esta sigla de otra manera, ¿sí? Entonces, si ya se suele traducir de la misma manera siempre, ya sabemos cómo lo vamos a traducir. Luego tenemos que analizar el público al que está dirigido, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un encargo de traducción, vamos a conocer cuál es el público meta y, por lo tanto, vamos a tener en cuenta esto para ver cómo traducimos, ¿sí? El acrónimo o siglas o símbolos, ¿sí? Si es, por ejemplo, para un público general o para una comunidad de científicos, ¿sí? Y por último, tener en cuenta también que la prioridad siempre va a ser la comprensión del lector. Yo tengo que elegir el acrónimo que más se adapte al contexto del lector y que aporte mayor claridad para que éste lo entienda, ¿sí? También es importante que la primera vez que se utilice un acrónimo, sobre todo si es poco conocido, se escriba el nombre completo, como sucede con como vimos los ejemplos de las siglas, ¿sí? Entonces, siguiendo estos pasos, vamos a acercarnos un poco más a tomar una decisión correcta en cuanto a la traducción de acrónimos, ¿sí? Bueno, espero que esta clase haya servido para aclarar un poco este tema sobre siglas, acrónimos, símbolos y abreviaturas, y van a tener un cuestionario relacionado a este video. Saludos a todos y que tengan una buena semana.